Imagina esto. Eres uno de los 300 hombres parados frente a 1.000.000 de adversarios. No hay escape. No hay refuerzos. Solo estás tú, tus hermanos de armas y la certeza de que este será tu último día. Pero aún así, no retrocedes ni un solo paso. Esta es la historia real de los 300 espartanos, y lo que realmente pasó es aún más increíble que cualquier película que hayas visto. Estamos en el año 480 a.C. El rey persa Jerjes, líder del imperio más grande del mundo, ha reunido un ejército tan masivo que los números son difíciles de creer. Los historiadores griegos de la época hablaban de más de 1.000.000 de soldados marchando hacia Grecia. Hoy, los expertos ajustan esa cifra a entre 200.000 y 300.000 hombres. Pero incluso con estas estimaciones más conservadoras, estamos hablando del ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Su objetivo era claro: conquistar toda Grecia y someter a su pueblo. El pánico se extendió por las ciudades-estado griegas. Una tras otra se rendían sin siquiera presentar batalla. El avance persa parecía imparable, pero había un punto clave, un cuello de botella geográfico que los persas debían cruzar obligatoriamente: las Termópilas. Un desfiladero tan estrecho que apenas podían pasar unos pocos hombres hombro con hombro. Y fue ahí, en ese pasaje angosto, donde el rey Leónidas de Esparta decidió hacer su legendaria jugada maestra. Leónidas no era un rey cualquiera. A los 7 años, como todos los niños espartanos, fue arrancado de su familia y enviado a la Gogé, el sistema de entrenamiento militar más brutal y riguroso de la historia. Durante 13 años aprendió a soportar el hambre, el frío, el dolor y, sobre todo, a combatir con una eficiencia letal. Los espartanos no eran simplemente soldados, eran máquinas de guerra vivientes. Dormían sobre camas de cañas para acostumbrarse a la incomodidad, recibían raciones mínimas para aprender a sobrevivir por sí mismos, y su entrenamiento físico y táctico era incesante. Eran la élite de la élite. Pero aquí viene un dato que la famosa película a menudo omite. Leónidas no fue solo con sus 300 espartanos. Reunió una fuerza de aproximadamente 7.000 guerreros de diferentes ciudades griegas. Entonces, ¿por qué la historia inmortalizó solo a los 300? Porque esos 300 eran su guardia personal, los hippeis. Eran ciudadanos espartanos de pleno derecho y todos tenían una característica en común. Cada uno de ellos tenía al menos un hijo varón vivo. Esto aseguraba que su linaje no se extinguiría con su muerte. Esta era una misión suicida, y Leónidas lo sabía perfectamente. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente épica. Antes de marchar, Leónidas consultó al oráculo de Delfos, la fuente de profecías más respetada de la antigua Grecia. La respuesta del oráculo fue clara y aterradora. O Esparta sería destruida por los invasores, o un rey espartano debía perecer para salvarla. Leónidas comprendió su destino. No iba a las Termópilas para detener al ejército persa. Iba para sacrificarse, para cumplir la profecía y darle a Grecia una oportunidad de sobrevivir. Y cada uno de sus 300 hombres que marcharon a su lado lo sabía también. Cuando el enorme ejército persa llegó a las Termópilas, no podían creer lo que veían. Un puñado de hombres bloqueando su camino. Jerjes, arrogante, envió un mensajero exigiendo que los griegos depusieran sus armas. La respuesta de Leónidas se ha convertido en una de las frases más famosas de la historia militar. Molon labe, que se traduce como «ven a tomarlas». Esta frase resuena hasta hoy como el máximo símbolo de desafío ante una fuerza abrumadora. Confiado en su superioridad numérica, Jerjes ordenó el primer ataque. Envió ola tras ola de sus soldados, pero el estrecho desfiladero anulaba su ventaja. Solo unos pocos podían enfrentarse a los griegos a la vez, y ahí los esperaban los espartanos. Con sus grandes escudos de bronce, los soplones formaron una pared impenetrable, una falange. Sus lanzas largas, los doris, mantenían al enemigo a distancia, causando estragos antes de que pudieran siquiera acercarse. Durante 2 días completos, los persas atacaron sin descanso. Jerjes envió a los medos, sus guerreros de élite, y cayeron por centenares. Desesperado, recurrió a su unidad más temida, los inmortales.
Una fuerza de 10.000 soldados de élite, llamados así porque cada vez que uno caía, era reemplazado inmediatamente, manteniendo siempre su número. Pero ni siquiera los inmortales pudieron romper la línea espartana. Los griegos emplearon una táctica brillante, fingían una retirada desordenada, atrayendo a los persas a romper su formación para perseguirlos. Una vez que los enemigos estaban desorganizados, los espartanos se daban la vuelta repentinamente, reformaban su muro de escudos y masacraban a sus perseguidores. Las bajas persas se contaban por miles, mientras que las griegas eran mínimas. Jerjes, que observaba la batalla desde su trono, estaba furioso y humillado. Su gigantesco ejército, que había aplastado naciones enteras, estaba siendo contenido por un pequeño contingente de griegos. Pero entonces, como en tantas historias trágicas, llegó la traición. Un residente local llamado Efialtes, buscando una recompensa del rey persa, le reveló la existencia de un sendero secreto en las montañas que rodeaba la posición griega. Jerjes envió a sus inmortales por ese camino durante la noche. Cuando Leónidas recibió la noticia de que estaban a punto de ser rodeados, supo que el final había llegado. Tomó una decisión crucial. Ordenó a la mayoría del ejército griego que se retirara. Debían salvar sus vidas para luchar otro día y advertir al resto de Grecia. Pero él y sus 300 espartanos se quedarían. No estaban solos. Junto a ellos decidieron quedarse 700 guerreros de la ciudad de Tespias y unos 400 de Tebas. En total, alrededor de 1.400 hombres, listos para sacrificarlo todo. El tercer día de la batalla fue una carnicería, rodeados por el frente y por la retaguardia, sin ninguna esperanza de victoria ni de escape. Los griegos lucharon con una ferocidad que desafiaba la lógica. Cuando sus lanzas se rompieron, usaron sus espadas cortas, los shifos. Cuando las espadas se mellaron, usaron sus dagas. Y cuando lo perdieron todo, lucharon con sus propias manos y dientes. El cuerpo de Leónidas cayó, y los espartanos, como leones protegiendo a su líder, lucharon desesperadamente para recuperarlo, lográndolo varias veces de las manos persas. Finalmente, los últimos supervivientes fueron empujados hacia una pequeña colina. Formaron un último círculo defensivo, exhaustos y heridos, pero sin rendirse. Los persas, que habían sufrido pérdidas terribles, ya no se atrevían a enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Simplemente, los rodearon y lanzaron una lluvia de miles de flechas hasta que el último defensor griego cayó. Se cuenta que antes de la batalla, un espartano escuchó que las flechas persas eran tan numerosas que oscurecerían el sol. Su respuesta fue legendaria: mejor, así lucharemos a la sombra. Pero aquí está lo más increíble de todo. Esta derrota aplastante fue, en realidad, una victoria estratégica monumental. El sacrificio de Leónidas y sus hombres no fue en vano. Retrasaron al ejército persa el tiempo suficiente para que las ciudades griegas pudieran evacuar a sus ciudadanos y, crucialmente, para que la flota ateniense se preparara. Meses después, en la decisiva batalla naval de Salamina, los griegos, en inferioridad numérica, atrajeron a la masiva flota persa a un estrecho y la destrozaron. Jerjes, al perder el control del mar, tuvo que retirarse con gran parte de su ejército. Al año siguiente, en la batalla de Platea, una fuerza griega unida aniquiló lo que quedaba del ejército persa en tierra, poniendo fin a la invasión. Si esos 300 espartanos y sus aliados no hubieran resistido esos 3 días en las Termópilas, Grecia habría caído. Y con ella se habría extinguido la cuna de la civilización occidental. La democracia, la filosofía, el teatro, la ciencia, muchos de los pilares de nuestro mundo moderno nacieron en la antigua Grecia. Los espartanos no solo salvaron a su patria, sin saberlo, salvaron la idea misma de la libertad frente a la tiranía. En el lugar de la batalla, se erigió un monumento con un famoso epitafio: extranjero, ve a decir a Esparta que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. 300 hombres que sabían que iban a morir. Y lo hicieron de todos modos porque era su deber, porque creían que había cosas más importantes que la propia vida. Esa es la verdadera historia de los 300 espartanos. No lucharon porque fueran invencibles, lucharon precisamente porque sabían que iban a perder, y aún así eligieron luchar. Y eso los hace más legendarios que cualquier superhéroe de ficción.
Si esta historia te ha puesto la piel de gallina como a mí, dale like a este video y suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias reales que superan cualquier película. Déjame en los comentarios qué otra batalla épica o misterio de la historia te gustaría que contara. Nos vemos en la próxima.